Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el cuarto shiur, Cuarto, sí, cuarto. el cuarto shiur de este nuevo ciclo que estamos llamando Medicina y Torá, en el cual, o sea, la idea es empezar a entender, o sea, como dijimos siempre, no solamente las enfermedades, sino cómo funciona nuestro cuerpo y por qué muchas veces se termina, digamos, enfermando y obviamente también vamos a ver algunos métodos justamente de curación, o sea, desde los más tradicionales hasta algunos que son un poquito más complejos. Hasta ahora, o sea, estuvimos viendo varias de estas cosas y la semana pasada habíamos arrancado, digamos, con todo lo que significaba la parte esta del poder, digamos, del pensamiento y cómo funciona, digamos, el sistema cabalístico en este sentido. Nosotros lo último que vimos era de que esto, corríjame si no lo llegamos a ver, o sea, pero sí habíamos visto de que nosotros teníamos como dos sistemas, digamos, que se interrelacionaban. Dice, y tenemos tres sistemas fisiológicos que se interrelacionan, dice que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, que corresponden a la Sefirot, dice, de Da'at, Netzach y Od. Da'at está arriba, Netzach y Od están abajo. Entonces, eso lo que está formando, digamos, es el triángulo superior del Maguen David. Y el triángulo inferior estaría formado por Gesed, Geburá y Yesod, quedando Tiferet, dice, en el centro. Entonces, o sea, decíamos que si lo vemos según la Kabbalah, dice Moshe y Aarón, dice, representan a que representan, en realidad dice a quienes, representan a Netzach y Od, justamente. Entonces, la idea dice que ellos dos, o sea, ¿por quién se mantienen juntos? Se mantienen juntos por Da'at. Da'at es el poder de estar juntos. Acuérdense, o sea, que nosotros vimos en algún shiur allá hace mucho tiempo, cuando estuvimos hablando de Bereshit, y decíamos, o sea, que cuando Adam dice Yadá et Javá, o sea, Yadá viene de Da'at, o sea, que conoció a Javá, dice recién ahí pudieron tener hijos, o sea, que el verdadero conocimiento es el poder de la unión. Entonces, o sea, acá lo que está manifestando es que Netzach y Od, dice, se unen a través de qué? A través de Da'at. Por eso es que el triángulo, digamos, esta base se forma, digamos, desde este tipo de desde este entendimiento. Entonces, seguimos ahora. Dice, lo último que decíamos la semana pasada era que en realidad Hashem le dice a Moshe de que todas las enfermedades, dice, todas las cosas que se hicieron en Mitzrayim, dice, no se las va a dar a Moshe, digamos, ni a Israel. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo soy Hashem tu curador. Dice, Ani Hashem Rofeja. O sea, tu médico podría ser también. Entonces, la idea, o sea, por eso ese es uno de los psukim, de los versículos que nos dan lugar, digamos, a todo este shiur que estamos dando. Vamos ahora a empezar a entender un poquito lo que ya yo lo di como introducción antes y ahora vamos a ir profundizando en algunas ideas que ya vimos previamente. Entonces, empezamos a ver ahora lo que es el poder de la tefilá. Dice, la tefilá, o sea, y esto está verificado, dice, incluso por la investigación científica moderna, que dice
que la tefilá Hashem, dice, es potente, dice, tiene el poder de curar, o si nosotros lo expresamos, digamos, de otra forma, con otras palabras, dice, la tefilá del corazón, dice, trae desde lo alto el poder de curar. Ahora vamos a ir profundizando un poquito en esto y vamos, para poder entender un poquito mejor qué es lo que nos está tratando de decir. Nosotros estudiamos en Kabbalah y Hasidut, dice que hay 5 niveles de tefilá para el enfermo en particular. Dice que corresponden a las 4 letras del nombre de Hashem, del Yud-Keh-Vav-Keh, y un 5.º nivel, dice, trascendental, aludido, dice, por el pico superior de la Yud. Recuerden que en todos estos modelos que nosotros estamos viendo, el nombre Yud-Keh-Vav-Keh está en todo momento. Y nosotros ya estuvimos viendo, y lo tienen de los apuntes que yo pasé de Shiurim anteriores, que cuando nosotros vemos, digamos, el nombre Yud-Keh-Vav-Keh, en realidad también estamos viendo todas las sefirot que están metidas, digamos, dentro de todo esto. Entonces, dice, vamos a describir estos niveles, dice, en un orden ascendente. Entonces, tenemos, al principio dice, que enseñan los sabios, los Jajamim, dice que la tefilá que reza una persona enferma, para sí misma, es más potente que la que otros realizan por ella. Por eso es que nosotros decimos muchas veces que un hombre enfermo tiene que hacer tefilá, o sea, no alcanza de alguna manera, por entenderlo, de decir, si todos nos juntamos y decimos una cadena de Teilim por la persona enferma, tiene mucho más poder que esa persona haga Teilim por sí misma que todo lo que nosotros generamos a partir de pedir por esa persona. ¿Por qué es esto? Dice, porque la tefilá que está haciendo esa persona enferma sale de las profundidades del corazón. Dice, se dirige a Hashem con toda su alma, dice, con la única esperanza de recuperación. Cuando nosotros lo hacemos desde otro lado. O sea, no podemos tener ni siquiera, dice, el mismo, o sea, la misma kavaná, la misma intención que está poniendo la persona cuando la persona misma está enferma. Dice, y se estudia en Kabbalah, que el alma sufriente, dice, y afligida, o sea, el alma que está sufriendo, dice, está en un estado espiritual de exilio existencial. O sea, ¿por qué? O sea, porque es como cuando está sufriendo, esto lo vamos a ver, Besrat Hashem en un rato, qué es lo que significa que el alma, dice, sufre por este exilio. El exilio es, o sea, porque no está cercana a Hashem. Entonces, o sea, como se siente tan alejada, ¿qué es lo que quiere? Quiere volver, quiere poder retornar, digamos, a todo eso. Entonces, dice, en este estado, dice, de exilio existencial, dice, se corresponde con la sefirá de Malkut. Dice, y esto sería lo que nosotros conocemos como la Hei final del nombre Yud-Keh-Vav-Keh, o sea, que nosotros decimos de Hashem, el nombre Havaya. Cuanto más, dice, se identifica a la persona con el atributo de Malkut, o sea, cuando identifica, digamos, su sufrimiento personal, dice, con el de la presencia divina, y dice, y obviamente, y el resto de la congregación de Israel, o sea, porque eso representa Malkut, dice, más potente es la tefilá que está generando. Entonces, no es solamente el tema este que nosotros decimos de que la persona, o sea, tiene que hacer tefilá por sí misma, sino que en realidad dice, como se está conectando, dice, con esta sefirá, dice, de Malkut, se está conectando, dice, con la esencia misma de lo que es la Hei del Yud-Keh-Vav-Keh. Y eso, dice, lo que trae es justamente cuando la persona sufre y pide por sí misma, dicen, es como que se une al pedido de todo Israel.
y es como si todo Israel estuviese pidiendo lo que está pidiendo esa persona. Entonces, por eso, dice, se potencia mucho ese pedido, esa tefilá. Entonces, dicen los sabios, por otro lado, ya, o sea, nosotros vimos ahí lo que es uno de estos aspectos del pedido de la tefilá. Hay otro que también lo hemos escuchado muchas veces, que lo traen también los jajamim, y dicen que si hay una persona enferma en nuestra casa, dice, uno tiene que ir a un sabio y pedirle que le implore, o sea, que le pida a Hashem que tenga misericordia de esa persona enferma. Entonces, acá está trayendo, digamos, el segundo, digamos, de estos ejemplos. Dice que la tefilá de un verdadero sabio, de un tzadik, dice, tiene el poder de despertar la misericordia de Hashem por el enfermo. Entonces dice, la habilidad esta de despertar misericordia, o sea, de Rahamim, dice, depende de nuestra conexión con la sefirá de Tiferet. O sea, ¿por qué? Porque la experiencia interior de Tiferet es la misericordia y la compasión por los demás. Dice, esta sefirá, dice, corresponde a la Bab del nombre de Hashem, del Yud-Kei-Vau. Nosotros, cuando estuvimos viéndolo antes, o sea, que veíamos las almas arquetípicas, digamos, que de la Torá, que se corresponden con cada una de las sefirot, dice, la sefirá de Tiferet se corresponde, dice, con uno de los abot, que es con Jacob. Dice, él es el que despierta, dice, misericordia por la congregación de Israel. O sea, ¿y de dónde sabemos esto? Pues esto está representado por su mujer, por Rachel, por una de sus mujeres, que era Rachel en este caso. Y Jacob también representa, dice, el arquetipo del sabio de la Torá. Entonces, acá sacamos, o sea, entre todas las cosas, o sea, no solamente está conectado, dice, en despertar la misericordia por Am Israel, o sea, que al fin y al cabo va a despertar por todo Am Israel, y encima, dice, puede despertarlo por alguien en particular. O sea, ¿por qué? Porque está conectado, dice, con el arquetipo de el sabio de la Torá, o sea, que puede dirigir la tefilá, dice, a donde va a ser adecuado. Pregunta, More. Sí. ¿Por qué Jacob y no Isaac? Porque cada uno de los abot se corresponde con una sefira distinta. Nosotros ya habíamos visto de que Jacob, en realidad, dice, es la sefirá, digamos, que Jacob, no la sefirá, sino que Jacob es el patriarca, digamos, de los tres, que toma, por un lado, dice, lo que es su abuelo, o sea, que representa a Gesed, toma también lo que es su padre, que es Geburá, y lo que hace, o sea, Gesed, digamos, es benevolencia o bondad. Y después tenemos Geburá, que es rigor. Y viene Jacob y dice, no, no es una ni la otra, sino que es el medio. O sea, que es la integración de las dos la que te termina dando justamente la posibilidad de poder conectar con este nivel superior. Entonces, no es a través de Gesed, no es a través de Geburá, sino que es a través de la conjunción de las dos cosas. Eso es lo que representa Jacob. Listo, muchas gracias. Entonces, dice, cuando nosotros vemos la perspectiva esta que decíamos de Tiferet, dice, el sufrimiento, o sea, acuérdense de que Tiferet
Y nosotros antes estábamos hablando de qué otra sefirá, de Malhut. Las dos están en el eje central. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, lo que significa, o sea, la perspectiva esta de Tiferet, dice, el sufrimiento de Malhut se ve de una manera distinta. Dice, ¿por qué? Dice, porque en realidad, dice, lo que está pasando es que cuando nosotros vemos las cuatro letras del nombre de Hashem, nosotros tenemos una mitad, dice, que se corresponde con los niveles revelados de divinidad, y otro que se corresponde con los niveles ocultos o no revelados de Hashem. Las letras Vav y Hei finales, dice, están relacionadas con los niveles revelados de Hashem. Dice, mientras que las letras Yud y Hei, y la primera Hei, dice, corresponden a los niveles ocultos de divinidad. Entonces, ahora va a explicar, o sea, por qué, digamos, hizo esta introducción. Dice Hasidut que el tzadik verdadero, o sea, el justo verdadero, dice, con solamente el poder de su mente, o sea, sin expresar verbalmente los pensamientos ni las emociones que le surgen por la tefilá, dice, puede milagrosamente curar por gracia divina, dice, la enfermedad y liberar al prisionero. O sea, al concentrar su pensamiento, dice, en el alma de la persona que está sufriendo, el tzadik verdadero, dice, conecta su alma con la del otro. O sea, le extiende, es como si le estaría extendiendo su mano y puede sacarlo de su enfermedad. Ahora, este poder de redimirlo, o sea, de sacarlo, dice, deriva de la sefirá de Biná. Y la sefirá de Biná, dice, se corresponde a la primera, dice, a la primera Hei del nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. Entonces, trae el Zohar y nos dice de que Biná en realidad se conoce como el mundo de la libertad. O sea, el sumum sería de la redención espiritual, que se corresponde a su vez, dice con el portal, dice 50 del entendimiento, dice que está justamente relacionado con toda la salida de Mitzrayim. ¿Por qué? O sea, porque dice de que cuando nosotros estábamos en Mitzrayim, de que en realidad estábamos llegando al portal 50, dice, de impureza. Y para salir, digamos, de todo eso, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? O sea, catapultarnos del otro lado y llegar al portal 50, dice el entendimiento. Entonces, dice, ese es el poder, digamos, del mundo de la libertad. A ver, tengo dos preguntas. Dice, hablando de los Sabot, pero de la segunda línea, ¿qué sería ocupan Noaj y Moshe? Primero. Y después me pregunta, cuando un tzadik sana y quita una enfermedad, dice, ¿a dónde va esta enfermedad? No entiendo a qué te referís en la primera. En la segunda lo vamos a ver en un rato, o sea, qué es lo que significa enfermedad, entonces ahí vamos a verlo un poquito mejor. O sea, pero no me quiero adelantar, o sea, ese es solamente el tema con la segunda. La primera pregunta no entiendo, así que abrí el micrófono, si no, y explícamelo. En realidad te la quería hacer cuando Guille hizo su pregunta y vos empezaste a hablar sobre
nada, Abraham, Isaac y Jacob, cómo se relaciona Gesed, Geburah y Tiferet. Sí, Y yo pensaba, si no estoy equivocada, no tengo registro de si Noah o Moshe también están relacionados directamente a alguna sefirá. claro, es lo que dije antes. Es lo que dije como- antes. pero como A Noah Netzach, son o vivos, sea, Moshe, Aarón son Netzach y Yod. Después tenemos Yesod Claro. es Yosef y Malhut es David. no había escuchado esa parte. O sea Ah. que tenemos de los 7 Avot. No, Son segunda, de las 7 cuarta, Sefirot, están. Esperá, lo explico yo más fácil. Las 7 Sefirot, o sea, las 6 Sefirot emocionales, más la Sefirá de acción, están representadas arquetípicamente, dice, por personajes de la Torá. Eso es lo ok, que significa. listo. Perfecto. Entonces, nosotros recién estábamos hablando qué es lo que significa el mundo de Binah, o sea, que seguimos subiendo, digamos, primero hicimos la primera Hei, o sea, la Hei inferior, después dijimos la Bab, y después viene la Hei superior, que corresponde a Binah, y todavía nos falta la Yud. Ahora, decíamos recién, o sea, de que en el nivel dice, el tzadik no necesita, o sea, necesita solamente pensarlo, que ni siquiera él habla ni nada por el estilo. Entonces, el nivel de pensamiento, dice, al contrario del habla, dice, corresponde al mundo oculto, o sea, al mundo de Binah. Dice, y por eso, dice, el poder del pensamiento del tzadik está a nivel oculto. O sea, porque se corresponde con lo que significa el mundo oculto, el mundo de Binah. Entonces, dice, como todo Yehudí tiene la posibilidad y el potencial de volverse un tzadik, dice, en realidad este es un nivel de que todos los Yehudim, o sea, pertenece en realidad a todos los Yehudim. Entonces, o sea, de ahí sale la enseñanza esta de Hasidut, o sea, que dice, piensa bien e irá bien. O sea, ¿por qué? Porque potencialmente todos tenemos ese poder. Ahora, todavía teníamos un nivel más de todo esto, o sea que nos tenemos que ir ahora a la Yud. Dice, entonces, por encima del nivel de la primera Hei, dice, se encuentra el nivel que se conoce como de bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. Dice, acá la voluntad de Hashem, dice, o sea, la bendición sacerdotal, dice, es una mitzvah de la Torá. Dice, y atrae energía divina, dice, y poder de curación desde un nivel más alto, que es o sea, incluso más alto, dice que el que tiene inherentemente el tzadik, o sea, el pensamiento del tzadik. Entonces dice, la voluntad de Hashem, dice que se expresa a través de las mitzvot de la Torá, dice, derivan del poder del nivel de Jochma. O sea, la Yud del Yud ok. Entonces dice en el Zohar que la Torá emana justamente de Jochma. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que significa la Jochma, dice, tiene una experiencia interior, dice que en realidad está relacionado con la verdad. Dice, no solamente con la verdad, sino con la absoluta autoanulación. Dice, y este estado de autoanulación es la esencia seminal, dice, del amor por Am Israel.
Entonces, si nosotros vemos cómo es la estructura, digamos, de la bendición sacerdotal, o sea, del Birkat Kohanim, dice, comienza con la letra Yud. Tiene 15 palabras en total. Dice, y las 13 primeras contienen esa letra. Esas 13 Yud, dice, de la bendición sacerdotal, se interpretan en Kabbalah, dice, como equivalentes a los 13 atributos de misericordia, cuyo origen ¿en dónde está? En Keter. Dice, y se revelan al mundo, dice, por el poder de la Jochma, o sea, de la Yud, de esa primera Yud del Yud Kod. Recuerden, o sea, cuando se dio, digamos, esta fórmula, digamos, de los 13 atributos, o sea, que la trae justamente Moshe cuando pide, o sea, para que sean perdonados, digamos, después de todo el baste que tuvieron con el Egel. Dice, si nosotros vemos en el Beit HaMikdash, dice, cuando se bendice al pueblo, dice, el Cohen tiene que pronunciar el nombre de Hashem, dice, el Abayá, dice, tal como está escrito. Dice, y en cualquier otro lugar está prohibido. Dice, entonces el poder divino, dice, que se evoca ahí, dice, deriva del nivel de Jochma. O sea, que es el nivel de Atzilut, el dominio privado de Hashem, o sea, el mundo de la emanación. Entonces, este nivel se conoce también en Kabbalah, dice, como el secreto del nombre. Nosotros entonces tenemos 2 niveles revelados y 2 niveles ocultos. Dice, por encima de los 2 niveles ocultos, y obviamente los 2 revelados que estaban más abajo, existe un quinto nivel que es trascendente al nivel anterior, que es el nivel que se conoce como de infinita paciencia divina. Y es el que corresponde, dice, a la corona de Keter, o sea, la corona suprema, que es Keter, dice, y que es el extremo superior de la Yud, dice, del Yud Kod, o sea, el ápice de la Yud. Entonces, en este nivel, uno espera la salvación de Hashem, dice, con infinita paciencia. No reza ya con palabras, por lo menos palabras audibles, ni piensa pensamientos conscientes. O sea, tiene sencillamente fe en la divina providencia y que todos los caminos de Hashem son buenos. Y todo esto lo que hace es transformar, dice, nuestro estado general de conciencia en un estado de alegría. Lo que se conoce como felicidad en sufrimiento. Entonces, dice, cuando uno ahí está en silencio, va meditando, digamos, y va llegando hacia las alturas, dice, hasta alcanzar, dice, el nivel de mi pensamiento, que no es tu pensamiento. Ese nivel, dice, cuando se alcanza este nivel de perfecta fe en Hashem, o sea, de ser uno con Hashem, dice, entonces la salvación es como el pestañeo de un ojo. O sea, Hashem genera que la salvación sea realmente como algo rápido, algo que puede pasar tranquilamente.
Entonces, según lo que estamos estudiando, dice, nosotros acabamos de ver lo que se conoce como los 5 niveles ascendentes de tefilá o de plegaria. Los 2 primeros, como dijimos recién, corresponden a los niveles revelados. Y que si nosotros lo vemos, es también lo que se conoce como niveles explícitos o de tefilá Hashem. Si nosotros lo vemos, dice, en un sentido como más amplio, dice, todo estado espiritual que despierta esta misericordia de Hashem para lo que nosotros estamos buscando, que es curar un enfermo, dice, o hasta incluso para satisfacer alguna otra carencia humana, dice, se considera como una forma de tefilá. Entonces, dice, estos 2 primeros niveles dice, son una tefilá o una plegaria explícita a Hashem. Dice, el tercer nivel, dice, es pensar, que era lo que decíamos antes. El cuarto nivel es bendecir. Porque por eso decíamos, el nivel de pensar, dice, es el que traía justamente al tzadik, digamos, para que se pueda conectar, digamos, con esa fase de pensamiento y que a través de eso pueda sanar. Después tenemos el cuarto nivel, que es el nivel de bendecir, que ahí teníamos a los Kohanim y su Birkat Kohanim. Y el quinto nivel, dice, es el silencio. Dice, en Hasidut trae que la diferencia entre rezar, o sea, que son los 2 primeros niveles, y bendecir, dice, es que rezar es un servicio, digamos, una abodá ascendente. Mientras que bendecir, dice, es descendente. Voy un segundo a las preguntas. Generalmente cuando algo nos pasa, tendemos a culpar a Hashem. Considero que es necesario tener un nivel espiritual muy elevado para poder confiar en que todo es para bien. ¿Cómo abandonar o evitar este estado de enojo inicial? Dice algo, o sea, como que es algo malo. Si entendí bien la pregunta, Romy, estamos hablando de niveles totalmente distintos. O sea, si nosotros nos guiamos, digamos, por el Yud Ok, nosotros dijimos, y estamos yendo de abajo hacia arriba. Abajo, dice la última sefirá, que es lo que explicaba al principio del Shiur, es Malchut, que es para nosotros paralelo, digamos, a lo que es la sefirá de la acción. Después tenemos la Bab, que corresponde a las 6 sefirot emocionales. Entonces, es incomparable esos niveles con el nivel que le sigue, que es el nivel de Biná. O sea, que tiene que ver, digamos, con el poder de lo que empieza a estar oculto. Mucho más arriba de eso está el poder del pensamiento, que es el que viene de Jochma. Entonces, no es que uno tiene que ser muy elevado en nada. Estamos hablando de niveles totalmente distintos. O sea, fíjate que acá lo que va haciendo es, para ir subiendo de nivel en nivel, ¿qué es? Primero toca hacer tefilá. El primer estadio, digamos, de tefilá, el más básico, es poder relacionarme, como decía antes, con la tefilá, digamos, que hace la persona enferma porque está enferma, nada más. O sea, con ese nivel básico. El nivel que le sigue, digamos, a todo esto es no solamente, o sea, hacer tefilá, digamos, por todo eso, sino empezar a despegarme un poco de el ego que envuelve, digamos, todo esto.
Por eso el poder de la tefilá, es someter de alguna manera las emociones, digamos, para que no me vayan para lados, o sea, complicados como pueden ser la ira, el odio, etc. Después de trascender todo eso, voy a tener los otros niveles. Pero por eso hay un laburo que uno va haciendo, digamos, y cómo va subiendo en todo esto. ¿Se entendió el concepto? Listo. Entonces, decíamos, o sea, y estábamos hablando de los distintos niveles, y pasamos ahora, dice que cuando uno se para al hacer tefilá a Hashem, dice, uno está situado, si se puede decir, debajo, luchando por alcanzar el cielo. O sea, es como que uno sabe de que tiene algo más arriba. En el primer nivel que veíamos antes, la tefilá de la persona enferma, dice, nuestros ojos y el corazón se elevan a Hashem, dice, implorando su salvación. En el segundo nivel, que era la tefilá del sabio, dice por la persona enferma, la tefilá asciende a Hashem, mientras que el sabio lo que hace es, se sitúa, digamos, por así decirlo, por arriba de la persona, e intenta atraer, dice, el poder de curación desde lo alto. Entonces, en este nivel, dice, es ascender, pero con el fin de descender. En el primer nivel, recuerden que nosotros rezábamos a Hashem, y Hashem efectúa el descenso. Acá estamos utilizando, digamos, al tzadik para que ayude a descender, digamos, ese nivel de curación. Entonces, cuando nosotros hablamos del acto, dice, de bendecir, este Birkat Kohanim, dice, el acto espiritual dice, guarda una dinámica de descenso desde lo alto. Entonces, uno en realidad, dice, se ubica de alguna forma, o sea, espiritualmente hablando, desde donde deriva la energía divina, dice, para poder bendecir. Entonces, el que bendice, dice, ordena a la bendición, dice, para que descienda desde lo alto, dice, al alma del que él está bendiciendo. Si se fijan, hay un paralelismo justamente de que cuando se hace Birkat Kohanim, los Kohanim es como que están más elevados para poder generar esto, para poder atraer desde lo alto, dice, la bendición a todo Israel. Entonces, dice, el poder del pensamiento, dice, se lo puede entender como un estadio intermedio entre la tefilá explícita, o sea, la que hacíamos desde abajo, y la bendición, dice, que viene desde arriba. Entonces, esta conexión, dice, entiende que todas las almas son iguales, y, o sea, se lo llama así como todo Am Israel son amigos. Ahora, si nosotros seguimos subiendo, dice, vamos a tener, dice, el silencio. Dice que el silencio es un estado aún mayor de igualdad, en el cual uno no asciende ni desciende. Dice, alcanzamos ahí el nivel de yo soy Hashem, dice, no cambio. Dice, y paradójicamente es el origen último, dice, de toda bendición y poder curativo. Entonces, por eso, dice que el nombre Yud-Kov, dice, del que se dice el pasuk de yo soy Hashem, dice, no cambio. Dice, Ani Yud-Kov, lo Shaniti, o sea, no cambio. Por eso dice, ese nombre que no cambia, dice, es conocido por la Kabbalah, dice, como el nombre de la misericordia. O sea, es el que representa el atributo de Rahamim.
Entonces, cuando nosotros vemos cómo es este proceso, digamos, de 5 niveles ascendentes de la tefilá por el enfermo, dice, hay un orden. Primero dice, está uno mismo, después está el otro, después está uno mismo, después está el otro, después está uno mismo. O sea, cuando lo vamos viendo, se va dando esta dualidad de uno y el otro todo el tiempo. Dice, cuando nosotros vemos el nivel de pensamiento del tzadik, dice, pertenece también al de uno mismo. ¿Por qué? Dice, porque uno se relaciona con los demás, dice, como consigo mismo, y viceversa. O sea, uno necesita relacionarse con uno para poder relacionarse con el otro. Entonces, el piensa bien y estará bien tiene que ver con esto, con poder relacionarme, dice, con el otro a través de cómo me relaciono conmigo. Déjenme que les muestre. Entonces, ahí podemos ver un resumen, digamos, de esto que estábamos viendo. Tenemos la primera columna, corresponde al nombre Yud-Kei-Vav, el nombre de Abayá. Después tenemos a la Sefirá que está representando. Después tenemos el nivel de tefilá, o el nivel de plegaria que estamos despertando. Y qué dinámica está ejerciendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos la Hei, dice la Hei inferior corresponde a Malhut, es el nivel de tefilá, es el de la persona enferma que hace tefilá por sí misma. Y acuérdense que es de abajo hacia arriba, o sea, por eso es ascendente. Después teníamos la Bab, que corresponde a Tiferet, que en realidad la Bab, acuérdense que corresponde a las 6 sefirot emocionales. Es la tefilá, dice, del hombre sabio, y es ascendente en aras de un descenso, o sea, es hacia arriba, pero para lograr que baje la misericordia divina. Después teníamos el nivel de Hei, la Hei superior, dice que corresponde a Binah, ese es el pensamiento del tzadik. O sea, que ya no es la tefilá que está hablando, sino que es el nivel de cuando está pensando sin necesidad de decir absolutamente nada. Y ese, decíamos, era horizontal, o sea, no había, digamos, como algo que esté bajando. O sea, ¿por qué? Porque está generándolo en ese momento directamente. Después teníamos la Yud, dice que corresponde a Jochma, estaba relacionado con la bendición sacerdotal y es descendente. O sea, me pongo en una posición superior, o sea, para que pueda bajar, digamos, toda este poder de curación. Y finalmente teníamos el ápice de la Yud, que corresponde a Keter, es el nivel de paciencia divina, y en realidad, o sea, cuando llegamos, dice, a este nivel es invariable. ¿Qué significa? De que es para todo Am Israel por igual. ¿Ok? Ok, More. Dudas. Pues no quiero empezar con el próximo porque no vamos a llegar. Así que lo que seguía, digamos, a todo esto, viene, o sea, cómo empieza, digamos, los niveles de curación. O sea, que tiene que ver justamente con el arrepentimiento, dice, y el retorno a Hashem. Pero que Besrat Hashem eso lo vamos a ver la vez que viene. ¿Dudas entonces hasta acá? More, entonces tendríamos que decir que adquirir una enfermedad sería el descuido de hacer tefilá. Adquirir una enfermedad todavía no explicó el Rab bien qué es lo que es. Nosotros por ahora estamos viendo cómo funciona un poco todo.
Ahora va a empezar, o sea, en los próximos capítulos a explicar un poco qué es lo que significa la enfermedad en sí, o sea, todavía no entramos en eso, o sea, todavía estamos viendo un poquito cuáles son los niveles de curación y a través de que va a explicar los niveles de curación y los sistemas, dice, dentro de la práctica médica, vamos a entender, digamos, a partir de eso, qué es lo que significa un poco la enfermedad y después se va a meter a profundizar un poquito más en lo que es la enfermedad. Por ahora, nosotros sabemos de que existe un enfermo, pero no sabemos qué es lo que produce ese enfermo. O sea, y eso lo va a ir explicando vamos a empezar a hacer, lo vamos a ir viendo en los próximos Shiuri. Bueno, More, gracias. Noé, vos habías preguntado si podíamos meditar sobre el nombre de Hashem para invocar misericordia. El tema es pasar por los niveles anteriores. Si yo voy a invocar el nombre de Hashem, digamos, el Yod-Heh-Vav-Heh, ok, para tratar de poder bajar misericordia para todos, sin hacer todos los pasos anteriores, lo más probable es que yo llegue a hacerlo desde el ego. Y acuérdense, o sea, que cuando venía desde el ego, no puede ser el nivel este que está planteando de sumisión y de autoanulación. Entonces, en realidad no voy a estar bajando, digamos, el nivel correspondiente. ¿Ok? Sí, te escuchan. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, seguimos la semana que viene. Y recuerden que mañana tenemos el shiur de la parashá de la semana. ¿Ok? Bueno, More. Muchas gracias, Gus. Gracias a Listo. todos. Nos vemos gracias. mañana. Chao. Chao. Hasta mañana. Chicos.